Estimulando la vanidad. El plan de Julio César fue muy bien ejecutado. Clodoaldo consiguió convencer a Buenaventura, que permanecía embriagado por las nuevas informaciones recibidas. Los adversarios de la paz lo celebraban. Julio César, conversando animadamente con el capataz, informó: pronto. Solo nos resta aguardar, la simiente fue lanzada y la tierra es muy buena. Buenaventura, de retorno al hogar, infernará a nuestra querida Marcia, efectuando la discordia, retirando, naturalmente, a la esposa del equilibrio. El marido fanático habrá de masacrarla, destruyéndole, poco a poco, la disposición para trabajos espíritas. La tarea del atendimiento fraterno perderá una de sus mejores cooperadoras. ¿Y ahora, maestro?, preguntó González, deseando saber de los planes íntimos del mentor de las sombras para la continuidad del proceso de infiltración. Ahora, querido mío, nos cabe examinar a los grupos de asistencia espiritual. Pero, ¿vamos a abandonar el caso Marcia Buenaventura?, cuestionó él. Siervo de la maldad. No abandonaremos este caso, simplemente precisaremos dar tiempo al tiempo para que la simiente del fanatismo, plantada en la mente de Buenaventura, germine. Más tarde retornaremos a la residencia de la cooperadora del atendimiento fraterno para las debidas verificaciones. Esta operación, querido mío, requiere mucha paciencia. Todo cuidado es poco, la organización y la cautela son el alma de este emprendimiento. Toda infiltración comienza siendo pequeña, casi imperceptible, para, después, ganar volumen causando dolor, destruyendo o, por lo menos, innumerables perjuicios. Caminando lentamente al lado de los compañeros, con una de las manos tocando la frente, como recapitulando los propios pensamientos, Julio César informó: nuestras atenciones, de ahora en adelante, estarán orientadas hacia los grupos de fluidoterapia. Deberemos hacer surgir entre ellos la competencia y la disputa. Pero señor, preguntó el secretario de la maldad, ¿cómo conseguiremos penetrar en el centro espírita? No disponemos de autorización. ¿Cómo romperemos las barreras protectoras del centro? ¿Cómo haremos para despistar a los mensajeros de la luz? Venga. Venga. Gritó el jefe. ¿No ve que me perturba con tantas preguntas? ¿Cómo vamos a entrar? Aprovecharemos los desequilibrios humanos, las brechas. Como el orgullo, la mezquindad, el deseo de mando, la vanidad, etcétera, etcétera. Mientras usted marca los pasos, yo ya recibí valiosas relaciones de nuestros comandantes que permanecen junto a muchos trabajadores encarnados. Ellos tienen libre acceso a la institución, por ser acompañantes usuales de los trabajadores del centro que no viven el mensaje cristiano, que forman parte de los grupos de intriga, de los que llevan siempre la contra, de aquellos que desean reformar todo y nunca están satisfechos con nada. Identificamos, en 3 grupos, pasistas que nutren el deseo ardiente de desenvolver la facultad de cura. Creen ser especiales, aunque sus tendencias para el fanatismo permanezcan controladas por la organización y el estudio doctrinario esclarecedor. Conteniendo ciertas ideas. No poseen, ni de lejos, la rarísima facultad de curar instantáneamente las enfermedades. ¿Más y ahí?, preguntó González. Ahí, amigo mío, nosotros vamos a darles a ellos la facultad de cura. ¿Cómo así? Simplemente, aprovechando la brecha de innumerables trabajadores, penetraremos en la institución. De los asistidos que entren en la sala de pases y estén bajo un proceso obsesivo, si esos obsesores forman parte de nuestra extensa falange, les solicitaremos que se aparten momentáneamente, causando una cura, instantánea, aparente. El resto, si yo conozco bien a la criatura humana, ocurrirá de forma natural. No entendí, dijo González. ¿El Señor puede explicarse mejor? Fácil. Muchas personas no entienden el proceso de la mediunidad, no comprenden que los pasistas son simples instrumentos, aunque haya siempre una parcela de magnetismo humano, y al desear agradecer los recursos recibidos, el endiosamiento batirá, sin tardanza, a las puertas de las salas de fluidoterapia, haciendo que los pasistas disputen entre sí, quien dispone de mayores recursos magnéticos. Maestro. El Señor es un genio.
González, alertó el obsesor jefe, preste bastante atención, una vez dentro de la institución todo cuidado es poco. Es posible que no veamos a las entidades superiores trabajando en aquella casa, probablemente sentiremos cierta incomodidad psíquica por el contraste de nuestras vibraciones. De los cooperadores espirituales que pudiéramos observar, por trabajar íntimamente ligados a nuestra esfera de actuación, con el objetivo de arrebatar a muchos de nosotros, evite mirarlos fijamente, pues vibraciones amorosas intentarán retirarnos del camino. Y si, por ventura le agarraran, no piense en aquellos que usted amó un día, no se contamine con la fraternidad y mucho menos se deje tocar por las palabras dulces y afectuosas que nuestros adversarios intentarán transmitirnos. Si una flaqueza cualquiera lo envuelve, llámeme. Usted, aunque con sus dificultades en el campo del intelecto, es muy valioso, además de guardar informaciones confidenciales de este proceso y no deseo que el enemigo sepa de nuestros planes más íntimos. Así pues, vigile las emociones. Habiéndose dirigido hacia las puertas de la institución, examinaron la protección y la organización de la casa, aguardando que los trabajadores encarnados con quien se afinizaban se presentasen para el trabajo. Fue en ese periodo que María Sousa, trabajadora de la fluidoterapia, entró en el centro, autorizando, por sus pensamientos y sentimientos pedantes, la entrada de los representantes de la maldad en el núcleo cristiano. Estos, imantados a la servidora vanidosa, tomaban las providencias necesarias para la continuidad de las infiltraciones. Las entidades superiores lo sabían todo y los acompañaban discretamente sin que, en el centro, los enemigos de la verdad pudiesen percibirlas, permitiendo así, la entrada libre, y sin embargo advertida, de Julio César y González que, para los trabajadores de la casa espírita, se convertirían en elementos de pruebas en el campo de las enseñanzas de Jesús. Penetrando en la sala cuyas actividades eran de asistencia espiritual, los malhechores notaron la diferencia fluídica, las vibraciones evidenciaban respeto y tranquilidad. En el aspecto físico, disciplina y seriedad dominaban el corazón de la mayoría de los trabajadores. Entidades amigas, cuales enfermeros espirituales, acompañaban a los pasistas con el fin de ayudarlos en la transmisión de energías restablecedoras, haciendo un trabajo cristiano y anónimo. María Sousa desenvolvía voluntad sincera en ayudar, pero el sueño de ser una gran magnetizadora, una extraordinaria médium de cura, le atrapaba las buenas disposiciones, pues el pedantismo le anulaba las mejores intenciones, impidiéndole la producción de sentimientos sublimes, con lo cual quedaba como las personas comunes, sobrecargando al equipo espiritual, que se veía obligado a hacer todo el trabajo puesto que solo podía aprovechar algunos recursos magnéticos de ella. Iniciada la sesión de pases, una señora curvada, gravemente envuelta por una turba de obsesores, se sentó con mucha dificultad en la silla donde María suministraba la fluidoterapia. Los amigos espirituales envolvieron cuanto les fue posible a los obsesores, recogiéndolos amorosamente para el socorro debido, sin embargo, endurecidos. Permanecían ligados a la enferma por estar profundamente comprometidos con su pasado delictuoso. La asistida solamente se liberaría por completo a través del esfuerzo íntimo, por la transformación moral a la cual, en verdad, no se dedicaba. Julio César, analizando las vibraciones del coordinador de aquel caso, notó pertenecer a su categoría espiritual y, tras las conversaciones preliminares, añadió: «El camarada ciertamente me conoce, ¿no?» «Claro, Julio César, claro». «¿Qué quiere de mí?» «Pequeños favores». ¿Favores? ¿Gratis? No, amigo mío, será recompensado, digamos que será correspondencia de gentilezas. ¿Puede decir qué es? Necesito que usted y su equipo abandonen a esta mujer. ¿Qué? Nunca. Será momentáneo, es por nuestra causa. Conoce a mis superiores. En nombre de ellos, me estoy ocupando en la destrucción de este centro y preciso de su... Ah. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Es para destruir esta casa maldita? Entonces, tiene todo mi apoyo. Gracias a este terrible templo de amor no consigo concluir mi plan. Si esta criatura continúa en pie, es por causa de estas energías y de las oraciones que ha recibido de esta odiosa institución. Julio, tendrá toda mi ayuda. Estaremos lejos de ella, veamos, 6 meses, ¿está bien? Ni un día más,
¿está oyendo? Pero a cambio, continuó el obsesor mercenario, tras el vencimiento del plazo, usted me cederá 20 trabajadores suyos bien entrenados, por el tiempo equivalente a mi ausencia junto a la infeliz. ¿Qué me dice? Negocio cerrado, finalizó el arquitecto de la maldad. Mientras se transmitía el pase, los espíritus perseguidores de aquel caso salían silenciosamente. Los amigos espirituales también se retiraron discretamente, aprovechando la tregua interesada de los malhechores, para intentar liberarlos de la idea de maldad y venganza. Movilizaron, entonces, equipos socorristas, consiguiendo encaminar a muchos adversarios para el intercambio espiritual. Así, la mujer que entró en la sala, curvada, recuperaba la postura correcta de forma inmediata, readquiriendo cierta vitalidad. Cuando se vio liberada de aquellas influencias, en un deseo de agradecer, agarró la mano de la pasista, besándola y diciendo estas palabras de gratitud. Dios bendiga a la señora. Su mediumnidad es fantástica, ahora yo lo sé. Soy libre, usted es una santa. Estas actitudes de la asistida rompieron las normas de silencio y discreción que la casa espírita solicitaba, perturbando momentáneamente el trabajo. El dirigente encarnado se aproximó conteniendo los excesos, imponiendo orden y disciplina en el ambiente. Julio César acompañó el trabajo de María Sousa durante varias semanas, haciendo que casos semejantes a estos fuesen repetidos. Para eso ofrecía cargos, favores y retribuciones a los obsesores, provocando en ella la certeza de que finalmente había desarrollado la facultad de cura. En poco tiempo, ciertos cooperadores se dejaron envolver y contaminar por los celos, envidia e intolerancia. María Sousa se tornaba valioso instrumento de actuación del obsesor jefe que la envolvía en estos pensamientos. Usted, realmente, es medium de cura y yo soy su médico, su mentor. Estamos poniéndonos a disposición para un nuevo trabajo en esta casa. Deseamos desarrollar aquí grandes trabajos de cirugía espiritual, usted será famosa. Su nombre será divulgado largamente y todos la respetarán. Entretanto, muchos envidiosos desearán retirarla de la misión, por eso apártese de aquellos que quieran analizar sus producciones. El resto, va por nuestra cuenta. La medium curadora, contaminada por la presunción, divulgaba aquí y allá sus nuevas capacidades y en poco tiempo los asistidos ya disputaban una vacante junto a su silla para recibir los pases curadores. En la sala, la competición estaba instalada. Varios compañeros invigilantes cayeron en el armazón de las tinieblas, olvidándose de que el trabajo en cualquier área requiere discreción y fraternidad. Algunos se perdían en la indignación, afirmando que la curadora, en realidad, era anímica, vanidosa, orgullosa y debería ser suprimida del grupo. Otros, formaban pequeños grupos en favor de la pasista fascinada, además de las intrigas que recorrían, rápidamente, los corredores. Era el inicio de una seria perturbación espiritual que daría mucho trabajo a la dirección doctrinaria del centro. Espiritualmente, Julio César permanecía eufórico, porque ahora ya había lanzado dudas y problemas en dos importantes departamentos. El proceso dedicado a la destrucción de la casa espírita proseguía. Los instructores espirituales del grupo cristiano permanecían atentos, acompañando el caso de infiltración, respetando, con todo, el libre albedrío de los trabajadores encarnados, dándoles la oportunidad de poner en práctica las enseñanzas cristianas. Intervención superior. El perseguidor, no obstante, continuaba implacable. Tras haber lanzado la discordia en el equipo de la fluidoterapia, se preparaba para el envolvimiento de los grupos mediúmnicos propiamente dichos. Ahora, los médiums ostensivos son los que serían probados. Los invasores de las sombras se creían libres de los protectores espirituales. Se sentían fortalecidos en el deseo de dominar el centro espírita, por permanecer imantados a los trabajadores que ofrecían brechas en este o en aquel campo. Entretanto, cuando se preparaban para invadir un grupo de desobsesión, fueron fuertemente envueltos por algunos espíritus buenos, impidiéndoles el acceso a la reunión de orientación y liberación espiritual. Julio César no se contenía, embravecía lanzando palabras ofensivas al grupo, además de fluidos nocivos que eran neutralizados por la actuación de los benefactores espirituales.
El grupo dedicado a la desobsesión estaba compuesto por personas graves e idealistas, lo que naturalmente les garantizaba el amparo, librándolos de los adversarios perturbadores de las tareas. Mientras el malhechor protestaba, los amigos espirituales aguardaban en silencio que el hermano perturbado fuese vencido por el cansancio. Aún no era el momento de dialogar con el terrible perseguidor. Las entidades amigas esperaban la hora adecuada para intervenir junto a la gente de la destrucción. González se apartó momentáneamente para dar algunas órdenes a los otros espíritus alborotadores, cuando un valeroso trabajador, haciéndose visible, se aproximó dirigiéndole cariñosamente estas orientaciones. Hijo mío, la paz de Jesús te envuelva. Deseamos abrazarte, hablándote de nuestro deseo en compartir contigo las alegrías espirituales. Veo en tus ojos sufrimiento, en tu faz amargura, tu alma pide socorro, estás cansado de luchas inútiles y de sufrimientos intensos. Y del pecho del benefactor salían chorros de fluidos amorosos, envolviendo al capataz del mal en las más sublimes energías. El adversario se acordó de la advertencia del jefe en cuanto a las tentativas de los apóstoles de la luz en intentar arrebatarlos y, desesperado, comenzó a gritar el nombre de su maestro, pidiéndole ayuda. El representante de la discordia, no obstante, estaba muy ocupado, embravecido con los coordinadores espirituales de la reunión de desobsesión, siéndole imposible oír el pedido de socorro del camarada. La entidad amiga envolvió al auxiliar de la discordia en tiernas vibraciones y, como no soportaba las irradiaciones amorosas, el contraste energético le causó un sopor, una somnolencia irresistible, cayendo, por fin, en los brazos amorosos del socorrista que lo condujo a una de las innumerables reuniones de desobsesión del centro. El equipo espiritual anhelaba, con eso, ofrecer aprendizaje a los encarnados, al mismo tiempo que agilizaba la tarea socorrista, valiéndose del ambiente fluídico equilibrado, del amor verdadero y de la imantación mediúmnica, que permitiría al adversario permanecer parado, por algunos instantes, y en estado de lucidez para oír las palabras inspiradas. Dao dialogador. El amigo espiritual que lo amparó con confianza dentro de la sala, verificó, junto a los compañeros de tarea, la posibilidad de atendimiento en aquella noche. Tras salutación fraterna, hizo este pedido. Queridos amigos, tenemos un caso delicado que precisa ayuda urgente. A quien amparo cuidadosamente, se trata del asistente de Julio César, aquel que impartió un proceso de infiltración en este templo. Conseguimos envolver a este hermano en dulces vibraciones y necesitamos atenderlo en este momento. Aprovechando el estado de adormecimiento en que se encuentra, gracias a nuestros recursos magnéticos, para efectuar la unión mediúmnica. Sé de las oportunidades mínimas de una liberación inmediata, comprendo el estado enfermizo de su mente, entiendo su corazón perdido en la ignorancia y sumergido en el odio, no ignoro, también, los pensamientos contaminados por la vanidad. Sin embargo, es preciso ayudarlo en los primeros pasos para su propia rehabilitación. Permanece engañado en cuanto a nuestro proceso de reequilibrio aplicado a las criaturas perdidas en el camino. Guarda la idea de que somos verdugos trabajando en nombre de Cristo. Aquel a quien mantiene como jefe inventó mentiras, con el pretexto de impedirle el rompimiento de las cadenas que lo prenden a las regiones inferiores. El dirigente espiritual de la reunión, sensibilizado y consciente de la urgencia del caso, colocó al auxiliar de la maldad en la lista de atendimientos, mientras el valeroso equipo de cooperadores espirituales verificaba, entre los médiums presentes, los que ofrecían afinidad fluídica para el delicado atendimiento. La sala mediúmnica estaba respetablemente preparada. Los medianeros cultivaban sentimientos elevados e innumerables benefactores providenciaban la seguridad de la reducida asamblea dedicada al sagrado intercambio espiritual. Esclarecimiento, buena voluntad y dedicación de los médiums prometían trabajos intensos aquella noche. De los fenómenos mediúmnicos, nada se compara a las realizaciones de la mediumnidad educada, colocada al servicio del socorro espiritual. La reunión comenzó rigurosamente en el horario previsto. El dirigente encarnado inició la sesión con una breve lectura de un texto evangélico seguido de una oración sincera, uniéndonos en agradables vibraciones. Terminada la oración, el instructor de nuestro plano condujo a González cuidadosamente al médium socorrista que, sintiendo las emanaciones del adversario, se mantenía firme, cultivando buen ánimo para el servicio cariñoso.
3 experimentados trabajadores en el arte de la desobsesión fueron convocados para fortalecer al medianero, ayudándolo a contener los posibles excesos del socorrido. Suspendidas las vibraciones controladoras, el discípulo de la perversidad retomaba vagamente la conciencia, transmitiendo al portavoz una indescriptible sensación de malestar. Viéndose en ambiente extraño y recordando el abordaje del emisario del bien, rememoró la advertencia del jefe y juzgó estar en manos inquisidoras. Y con pánico, inició la comunicación con estos gritos. ¡Socorro! ¡Socorro! Estoy preso. Me quieren torturar. No hablaré nada. Ni con 1.000.000 de torturas. Mi maestro lo va a saber. Ah. Se va. Libérenme. Gritaba el infeliz, dando trabajo al medianero, obligándolo a regular la voz, con el fin de desempeñar lo mejor posible la abnegada tarea de socorro espiritual. Ustedes no saben con quién están hablando, soy el secretario de las sombras, mi señor, cuando lo sepa, acabará con todos ustedes. Él es un gran representante de una importante ciudad espiritual de las regiones inferiores y soy su siervo predilecto. Yo tengo largas cuentas, no se metan conmigo. Ordeno que me liberen. Ahora. Ahora. Suelten las cadenas que me aprisionan. ¿Por qué misterios me prenden a otra persona? ¿Es la mediumnidad o no es? Claro, fui muy bien avisado. Maldita sea la mediumnidad. Malditos sean todos ustedes. Malditos. El espíritu perdía completamente el control. Si no fuese la mediumnidad disciplinada, el atendimiento sería prácticamente imposible. Y porque el adversario hizo una pequeña pausa, promovida por el cansancio del momento, las entidades amigas, examinando la necesidad de una rigurosa intervención, envolvieron al dialogador llevándolo a hablar de manera inspirada en estos términos. Paz y amor, es lo que deseamos a aquellos que Dios nos envía. Hermano mío, usted no está amarrado y mucho menos preso, permanecemos trabajando todos en nombre de Jesús nuestro Maestro. No pronuncie ese nombre cerca de mí, mi Maestro es otro. Cristo quiere engañarnos, engañarnos. Calma, amigo mío, dijo el dialogador imprimiendo en sus palabras afabilidad y dulzura. El nombre de Jesús representa la sublime bondad, el amor verdadero, aquel amor que usted hace mucho tiempo dejó de sentir, la amistad verdadera que no pide retribuciones, el brazo afectuoso de alguien que nos ama. Acuérdese. Entregándose a la práctica del mal, el amigo olvidó que es hijo de Dios y tiene una tarea importantísima que realizar, su reforma moral. Casa. ¿Tarea? Tengo incluso una gran misión a realizar, la destrucción de esta. Ustedes piensan que lo saben todo, creen estar protegidos, que son santos, ¿no es así? Nosotros vamos a mostrar lo contrario. Mi maestro es especialista en destruir casas como esta. Yo he visto innumerables centros ser devorados por los propios espíritas. Esta casa será la próxima. Que vengan las falanges inferiores, que vengan espíritus de las tinieblas, el momento es nuestro, esa guerra ya está ganada. Maestro, bramaba el adversario, sálvame. Señor de las tinieblas. Socórreme ahora. Y mientras el enemigo de la paz gritaba, el equipo espiritual se hizo visible, irradiando intensamente en beneficio del sufridor. Una entidad respetable se aproximó al esclarecedor, inspirándole esta rogativa. Señor Jesús. He aquí que te pedimos con amor sincero. Estas simples palabras, envueltas en los más sublimes sentimientos, impresionaron al perseguidor calándolo momentáneamente, permitiendo la actuación directa del equipo socorrista. Entidades amigas se aproximaron, aprovechando los extraordinarios beneficios de la oración, proyectando en telas fluídicas algunas imágenes referentes a la última encarnación del obsesor en atendimiento. El invasor se reconocía en una valerosa empresa, desempeñando un trabajo importante. Se veía explotando a los funcionarios menos reconocidos financieramente. Abusando de jóvenes ingenuas, autorizaba abortos librándose de la paternidad indeseable. Promovía dimisiones innecesarias. Usaba el poder para dominar, perdiéndose en la noche de los vicios. Por eso, atrajo junto a sí entidades malévolas que lo incentivaban al desvarío. Y,
de retorno a la vida mayor, la ley de causa y efecto lo arrastró a la siniestra ciudad. Los obsesores que lo recibieron lo examinaron hasta el punto de borrarle de la memoria ciertos recuerdos, convirtiéndolo en torpe servidor de la maldad. González estaba asombrado, se sentía usado por los compañeros. Y, humillado, continuó en silencio, escuchando la petición del dialogador que seguía conmovido, poniendo en las palabras el propio corazón. Te rogamos por este amigo y hermano. No nos colocamos por encima de él, bien sabemos de nuestras limitaciones. Te imploramos humildemente poder comprender a nuestro compañero, ayudándolo en el despertar, con el fin de colocarse rumbo al propio progreso. También sabemos de los sufrimientos de esta alma, nuestra hermana, de las noches tristes que pasa, de la salud que maltrata, del frío que atormenta y de la soledad que dilacera el pecho. Quién sabe, si en tu misericordia, nuestro hermano encuentre la alegría de servir en el campo del bien, recomponiendo y liberándose de los errores del pasado. Y, reconocidos en tu amor, he aquí que entregamos a tu compasión este amigo, nuestro hermano, solicitando que lo acojas en tus brazos. Terminada la oración, el asistido parecía estar en éxtasis. El corazón fue invadido por vibraciones amorosas, por primera vez, en muchos años, se sentía respetado, valorado, querido y amado. Y, lanzándose en profunda reflexión, se acordó del jefe perseguidor e instintivamente deseó huir, sorprendiéndose cuando notó a los propios amigos espirituales mostrándole la salida y autorizándole a dejar el ambiente. Ayudado por la entidad que lo trajera a la reunión libertadora, se levantó, recibiendo un abrazo repleto de afecto, seguido de estas orientaciones. González, hijo mío, dijo el benefactor, no estamos en la condición de jueces implacables y no queremos que nos tengas en la lista de adversarios. Deseamos estar unidos en el amor de Dios, nuestro Padre. Es posible que guardes ciertas dudas respecto a nosotros, entre tanto, amigo, sepas que si actúas con cierta libertad, es porque estás dentro de los límites de las leyes divinas. Antes o después tu actuación será impedida por las leyes universales. Deseamos, con este proceso de socorro, calmarte, para dialogar más de cerca, advirtiéndote en cuanto a la responsabilidad de componer lo que vienes deteriorando. Queremos que tengas en nosotros a unos amigos queridos, dispuestos a ayudarte en tu recuperación personal. Sigue adelante, hermano mío, reflexiona sobre todo lo que viste, oíste y sentiste en este ambiente, valorando nuestros propósitos. Sé que deseas verte libre de nosotros, entre tanto, tienes a ver que permaneces cautivo de la propia conciencia. ¿Qué? Preguntó el obsesor, interrumpiendo la palabra de la entidad amiga. ¿Libre? ¿Dónde están los instrumentos de tortura? ¿El lavado de cerebro? ¿Los verdugos encapuchados portadores de látigos a los cuales mi maestro se refería? No disponemos de ninguno de estos instrumentos, respondió el amigo espiritual. El amor, la comprensión y el perdón son nuestros mecanismos de trabajo en la siembra del bien. Eres tú quien permanece en una eterna tortura. Con todo, cuenta siempre con nuestra disposición en ayudarte a encontrar el camino de vuelta. Ahora eres tú, la decisión es tuya, consulta la propia conciencia. El obsesor salió emocionado, pero el orgullo y la vanidad le impedían transformarse íntimamente en aquella hora. Los instructores de la vida mayor, responsables de la institución, estaban satisfechos, pues sabían que la simiente de la verdad estaba plantada y, en el momento oportuno, habría de germinar. Examinando los resultados. Deambulando, cual niño perdido por los corredores del templo espírita, buscaba al maestro con el fin de contarle lo ocurrido. Encontró al adversario mayor en intensas tareas de organización, delante de la turba de obsesores que ejercían en la casa espírita, bajo la autorización de lo alto, delegándoles tareas de influenciación. Terminada la reunión de la maldad, el discípulo le contó, en líneas generales, los acontecimientos, cogiendo a Julio César por sorpresa. Infeliz. ¿Cuántas veces le avisé? Todo cuidado es poco. Usted es un débil. Si Daniel, el responsable de la secta de Mamón, no estuviera ocupado en la valiosa tarea que acabo de darle, usted sería sustituido en este momento. Abra los ojos. Ellos están en todas partes. Aunque no podemos verlos, los representantes de la luz pueden manejarnos mientras permanezcamos aquí.
Por eso la vigilancia debe ser redoblada. Déjeme ver, dijo el obsesor jefe, aproximándose al siervo, tocándole discretamente el rostro como si desease despertarlo. ¿Permanece lúcido? No le hicieron ningún lavado de cerebro, tortura. Pero señor, dijo el auxiliar, deseando contarle que no encontró nada de eso, pero fue interrumpido por el perseguidor. Nada más. Si ya no bastasen todas mis actividades, ahora tendré que vigilarle. Preste atención, a usted le está prohibido apartarse sin mi necesaria autorización. Nuestro proceso está llegando al final. Luego, saldremos de aquí, allá afuera usted es muy útil para nuestra organización. ¿Olvidó que le confiamos un ejército? ¿Se acuerda de los casos graves de obsesión que coordina? ¿Se va a jugar todo eso de ahí fuera, por causa de unas palabras ingenuas y sentimentales? Sin hablar del ascenso que me estoy empeñando en concederle. ¿Ascenso, jefe?, preguntó el secretario, demostrando en el semblante ánimo y expectativa, pensando en la escena del sumo perseguidor. Sí, mi querido. Ascenso. Por eso, vea si anda en línea, un desliz más y me veré obligado a cancelar todo el proceso dirigido a nuestros coordinadores, luchando por su ascenso en nuestro equipo. Así que, tenga mucho cuidado para no desafiar la ira de nuestros superiores. Ahora yo estoy verdaderamente irritado, gritó el perverso Julio César. Los emisarios del bien llegaron al límite. ¿Quisieron arrebatar a mi secretario? Entonces va a ver usted. Gritaba el superior de González, con la mirada perdida como si quiera identificar a las entidades invisibles. Adelante, criatura infeliz, nuestro trabajo debe continuar. Mientras usted era adoctrinado, nuestro equipo examinaba a los grupos mediúmnicos que podrían responder a nuestras expectativas. 5 de ellos son fuertes candidatos para un proceso de fascinación. Y adentrándose en una sala de trabajos mediúmnicos, se unieron a 2 participantes bastante receptivos a los pensamientos inferiores. Profundizándoles el mundo íntimo, notaron que un dialogador y una de las médiums cambiaban pensamientos sensuales. Señor, dijo Daniel, el discípulo de Mamón, traigo la ficha. Soraya Barreto y Sergio Queirós, candidatos al adulterio, ¿qué dice? Excelente, será un escándalo formidable. Para hacer su primer trabajo en un grupo profesional, está óptimo. Vamos a ver ahora quién puede más. Las intrigas sobre el caso de la médium y del dialogador adúltero se explotarán por estos corredores como pólvora. Vamos. Vamos. Precisamos organizarnos, aún tenemos mucho que hacer para ejecutar el nuevo plan. Soraya y Sergio eran trabajadores de un grupo mediúmnico. Ella, médium no muy educada, comparecía raramente a las reuniones de estudios doctrinarios de orientación general. Se creía, algunas veces, privada de las alegrías del mundo por causa del compromiso mediúmnico. Casada con un hombre digno y respetable, no se sentía feliz delante de la sagrada oportunidad del casamiento. El dialogador, igualmente casado, tenía una esposa dedicada, digna de admiración y amparo espiritual. Entretanto, ignorando las orientaciones espíritas, se colocaba a disposición de entidades desequilibradas, gozando la vida de manera irresponsable. Ambos, trabajadores del socorro espiritual, abrían grandes brechas a los enemigos de la verdad. No se dedicaban a la vivencia mínima de las enseñanzas adquiridas, permaneciendo interesados solo en las actividades fenoménicas. Y, como mantenían afinidad en las intenciones, se unían magnéticamente por ondas mentales. En la reunión de intercambio contribuían poco, tornándose elementos aislados por los mentores, pues los pensamientos no alcanzaban las regiones superiores para la ayuda en la tarea socorrista. Todos estos datos eran del dominio de los invasores de las sombras. Los instructores de lo alto sabían igualmente del posible envolvimiento entre los cooperadores citados. Con todo, no podían privarlos de la convivencia entre los compañeros encarnados, junto a la casa espírita. Entretanto, orientaciones espirituales generales exaltando la moral, el noble objetivo del casamiento, el esfuerzo para dominar las malas tendencias como punto para identificar al verdadero espírita,
Fueron transmitidas a través de varios medianeros, sin embargo ninguna de ellas fueron acatadas por los dos trabajadores envueltos, lo que ofrecía largo campo de actuación para Julio César y su falange. El enemigo de la armonía reunió rápidamente a los servidores a su disposición, iniciando esta trama diabólica. Camaradas, he aquí que estamos avanzando de manera satisfactoria. Ahora habremos de usar, una vez más, un arma bastante delicada, la fascinación. ¿Y el campo de actuación será de nuevo la mediumnidad?, preguntó uno de los presentes. No y sí, respondió el maquiavélico. No exploraremos la mediumnidad en sí, pero deseamos alcanzar a muchos médiums. La fascinación, prosiguió el perverso arquitecto, se hará en el campo de la sensualidad, de los instintos humanos. Un trabajo poco difícil, pues aquellos que envolveremos ya vibran en nuestra sintonía, autorizándonos a la acción. Simplemente tendremos que estimular un poco más sus tendencias inferiores. Necesitamos hacer que estos trabajadores invigilantes e imprudentes se desequilibren, comprometiendo el buen camino de la reunión, abriéndonos el campo para alcanzar a todo el grupo. ¿Y los amigos superiores?, preguntó otro, muy preocupado. ¿No nos lo van a impedir? ¿Y si fuésemos víctimas como ocurrió con González? ¿No intentarán apartarnos de nuestros propósitos? Si cayesen en manos de los responsables espirituales de esta casa, previno el perseguidor cruel, finjan haberse transformado para liberarse de la imantación mediúmnica. Inventen, si fuera necesario, historias fantásticas o permanezcan mudos. Ellos, los mensajeros de Cristo, prosiguió el preceptor de las tinieblas, no pueden expulsarnos. Trabajan por la necedad del amor. Eso representa un punto positivo a nuestro favor, porque prefieren esperar por nuestra transformación moral en vez de destruirnos. Mientras aguardan nuestra metamorfosis en el campo de los valores espirituales, que para nosotros es imposible, nuestro plan avanza. Tengo mucho miedo, continuó el camarada prudente, llevando a otros a pensar. ¿No será mejor desistir? Estamos en la madriguera del enemigo. ¿Y si los emisarios de la luz estuvieran con la verdad? Estas palabras finales agitaron intensamente a Julio César, haciéndole perder la razón. ¿Cómo osa querer desistir? Y aproximándose al obsesor temeroso, le miró de manera profunda, agarrándole fuertemente por los andrajos en actitud agresiva y, sacudiéndole violentamente varias veces, dijo airado. Intente abandonar esta misión. Intente rendirse a los hipócritas del amor. Desee por un solo minuto hacer un movimiento contra mis propósitos y verá lo que le ocurre. Si yo supiera de una tentativa siquiera, por su parte o de alguien de mi equipo para cambiar de lado, será encerrado en las prisiones de nuestra ciudad por tiempo indeterminado. Y además, continuó el malvado perseguidor aterrorizando y amenazando a los obsesores, sé que muchos de ustedes aún tienen entes. Queridos encarnados, intenten abandonar nuestros propósitos y verán lo que les ocurre. A los suyos. No despierten mi ira y mucho menos la de nuestros superiores. Y, continuando, les dijo, presten atención, los espíritus bondadosos no podrán estorbarnos, pues estaremos unidos a los pensamientos y emociones de Soraya y Sergio. Por eso, coraje. Las personas débiles no conviven conmigo. González comenzaba a observar al jefe con otros ojos, se sentía algo diferente y, por primera vez, analizaba las posiciones de su superior, diferenciándolas del atendimiento respetuoso que recibió de los amigos espirituales. Era el inicio de una importante reflexión. Elvira. Elvira. Gritó el jefe. ¿Dónde está usted? De entre la turba, una entidad femenina, vistiendo de zarrapada fantasía e imitando a las danzarinas españolas, irrumpió en la pequeña multitud haciendo estallar torpemente una castañuela, mientras danzaba sensualmente, arrancando de los comparsas silbidos, aplausos y admiración. «¡Paren eso!», ordenó el portavoz de las sombras, haciendo surgir el silencio. «Entregaremos este caso a usted, Elvira. Sé que las cuestiones de envolvimiento en el ámbito de las emociones es su especialidad. Quiero que destruya el matrimonio de los dos, que impida el autocontrol de las emociones, dejándolos fascinados uno por el otro hasta el punto de perder la razón y la compostura.
enredándolos en el campo del sexo desequilibrado, con el fin de perturbar, aún más, los trabajos espíritas y dar un gran escándalo en la institución. No admito errores, ¿oyó bien? Esté tranquilo, no acostumbro a decepcionar a mis superiores, respondió la servidora sensual, el señor sabe de mi competencia. Entonces, manos a la obra. González. Diga, señor. ¿Cuál es el resumen de nuestro trabajo? ¿Cómo están las tareas de los otros camaradas? Veamos las anotaciones, respondió el secretario. Ya alcanzamos a la responsable del atendimiento fraterno, comprometiendo las tareas en esta a un grupo de fluidoterapia, causando desconfianza y competencia, este grupo de socorro espiritual, que está en camino, cuyo objetivo es provocar escándalos y consecuentemente la intriga destructiva. Otros camaradas bajo sus órdenes ya realizaron la retirada de un entrevistador, coordinado por Marcia Buenaventura, de las tareas de las noches de lunes, martes y miércoles. Siguiendo sus orientaciones, lo envolvimos con el fin de que creyese preciso mejorar la vida material. Hicimos que se inscribiese en su tercer curso universitario. El mundo ganará un inútil académico más y perderá un valioso cooperador del bien. 5 expositores, de los más variados cursos del espiritismo esparcidos por la casa, encontraron empleo, bajo nuestra influencia, teniendo obligatoriamente que abandonar las tareas a fin de cumplir los compromisos materiales. 3 dirigentes de grupos mediúmnicos pedirán licencia para atender los caprichos familiares y hacer un largo viaje, también bajo nuestra actuación. Los eruditos espíritas no fueron olvidados, con la vanidad sobrecitada, estamos sugiriendo que reformen todos los trabajos en la casa, toda tarea doctrinaria. Eso sí va a generar una gran intriga. Deseamos conseguir que entren en enfrentamiento con la organizada dirección de la doctrina. También estamos haciendo que modas de todo orden aparezcan por aquí, traídas por las personas eufóricas. 300 procesos de obsesión simple fueron implantados, junto a aquellos que nos ofrecen brechas, con el fin de perturbar los diversos trabajos espíritas. Estos, en un mecanismo en cadena, exactamente como el Señor planeó, triplicarán las irritaciones y abrirán nuevos caminos. Examinamos las obras asistenciales y notamos que están pasando por varias dificultades financieras. Envolvimos a algunos responsables que entraron en nuestra esfera de acción a causa del pesimismo, nerviosismo exagerado, falta de fe, por haber olvidado el ideal espírita y prenderse simplemente a la cuestión de organización, actuando con frialdad, distantes del amor. Con eso, pudimos desestimularlos intensamente y, ahora, están dispuestos a abandonar las funciones. En las promociones de beneficencia, igualmente tuvimos buena infiltración, pues los cooperadores, creyendo estar fuera de las reuniones mediúmnicas, de la seriedad de los estudios, se entregaron a las bromas, a la diversión, a la maledicencia, a la competición, a la envidia y a los celos. Eso tiene apartados a varios trabajadores matriculados en estas obras. En la pequeña coral, inspirándoles músicas más agitadas y haciendo que se opongan a la dirección de la casa en querer divulgar el espiritismo por la canción. Les sugerimos otros ritmos con el fin de aturdirles y confundirles el pensamiento. El director, prácticamente uno de los nuestros, llevó su idea a la dirección doctrinaria y ésta, obviamente, solicitando la reanudación del trabajo con músicas que eleven a la criatura humana, llevando mensajes de transformación moral, tal como es el objetivo del espiritismo, lo cual hizo que el conductor de las voces espíritas se irritase, casi desistiendo de las tareas. También tenemos al grupo de teatro que segaramente nos atenderá en las mismas solicitudes, molestándose ciertamente cuando la pureza doctrinaria le solicite evitar, en el centro, la propagación de obras no espíritas. Hemos procurado, frente a los grupos de estudios, estimular a los portavoces natos, haciendo que estén especialmente alterados, consiguiendo, con eso, atrapar a varios participantes. Y muchas otras reuniones están recibiendo la visita de nuestra falange. Falta, aún, alcanzar definitivamente al presidente y al director doctrinario de la institución. Siguiendo sus órdenes, continuó González, colocamos cerca de 10 espíritus adversarios con cada uno, esperando que ofrezcan brechas de actuación, pero ellos disfrutan de una protección espiritual admirable, a causa del esfuerzo que empeñan en la conducta recta por el trabajo serio que ejecutan.
Con todo, Señor, nuestra labor está difícil. Pues no faltan aquellos que son verdaderas rocas morales. Los que han obtenido impresionante protección espiritual por las actitudes cristianas. Ese proceso ha exigido mucho de nuestros cooperadores y hemos tenido que renovar nuestros grupos 5 veces. Nuestros trabajadores se sienten débiles al entrar en contacto con ciertos ambientes amorosos que obligatoriamente tienen que visitar, con el objetivo de atormentar y desviar a los encarnados de la bondad. Y, sobre estos, nuestra influencia ha sido prácticamente nula. No sé si nuestro equipo conseguirá llegar hasta el fin. Creo que estamos yendo demasiado lentos. Nada de eso, querido mío, acentuó el jefe, los puntos principales están siendo alcanzados. Aguarde y verá el excelente resultado. En cuanto a los responsables de la institución, tendremos que visitarlos personalmente en breve. Primero, vamos a atormentarlos y preocuparlos, desestructurando las tareas. Después, cuando se encuentren irritados con el mal desempeño de los departamentos, los escándalos y las intrigas, los encadenaremos en el suelo. Ahora, dejemos el caso Soraya Barreto y Sergio Queirós en manos de Elvira, nuestra musa sensual. Cediendo a la tentación. Daniel. Estoy aquí, señor. Quiero que usted acompañe a González hasta la casa de Marcia Buenaventura. ¿La coordinadora del atendimiento fraterno? Preguntó el siervo de Mamón. Ella misma, deseo saber cómo anda este caso. Si le interesa, señor, informó González, nuestro plan dio resultado, pues Marcia ya faltó 2 semanas consecutivas. Estupendo, con todo, no descansen. Daniel, este servicio es muy importante, actúe sobre el señor Buenaventura con todo su magnetismo e ideas fanáticas. A estas alturas él deberá estar comprometido financieramente, donando sus economías para los cofres de Mamón. Precisamos eliminar a Marcia del servicio cristiano. Ustedes tendrán 8 semanas de actuación junto a su marido. Tortúrenlo, instrúyanlo durante el sueño, para impedir a toda costa el comparecimiento de la esposa en la casa espírita. Vayan y no fallen. Tomadas las debidas providencias, Julio César volvió a la ciudad siniestra con el objetivo de convocar a nuevos servidores para intensificar el proceso de infiltración, dejando a Elvira coordinando el resto de las actividades. La propuesta de Julio César no se hizo esperar. Acompañando a Soraya Barreto, inició el proceso de fascinación haciendo que, durante toda la semana, la imagen de Sergio Queirós le invadiese la mente, inspirándole las más terribles fantasías. Bajo la interferencia de Elvira, se sentía completamente apasionada, no consiguiendo pensar en otra cosa. En la semana siguiente, la medium, durante la reunión, no reunía condiciones de trabajo spiritual y, bajo fuerte actuación de la entidad inferior, cambiaba miradas con el dialogador que, estimulado por la adversaria, correspondía a las ansiedades de la intérprete perturbada. Al iniciar la reunión, Sergio Queirós se aproximó a Soraya Barreto, para la tarea de tendimiento espiritual. Elvira envolvió a la medium estimulándola para el fraude y, sin medir las consecuencias, la intérprete fingió una comunicación, aprovechando para hacer una larga declaración de amor al dialogador. Los miembros de la reunión comenzaron a sospechar, pues los cambios de mirada eran significativos y, después de la triste comunicación, al término de la reunión, las mentes deseosas en cuidar de la vida ajena captaron el deseo oculto de la medium y del dialogador, esparciendo al final, por todo el centro, los nuevos acontecimientos. En los corredores, ciertas personas invigilantes, estimuladas por los servidores de Julio César, esparcían el virus de la intriga. Una persona, que formaba parte de la reunión donde los candidatos al adulterio trabajaban, decía en secreto a otra. Para mí, fue puro animismo. Claro que ella desea tener una relación. ¿Será que él le corresponde? ¿Pero no son ambos casados? Me voy a quejar al dirigente. Yo conozco a la mujer de él. Pobre infeliz, ella necesita saber esto. Y en la casa, entre las mentes invigilantes, corrían comentarios desagradables como estos. Usted no sabe lo que está ocurriendo en mi sala. ¿Qué? Una señora de nombre María Sousa cree que es medium de cura. No me diga. Ya hacen fila para tomar el pase con ella. No lo puedo creer.
Y aún hay más, el mentor de ella se comunica diciendo que es médico y quiere hacer cirugía espiritual. Para mí, es puro fraude. Y yo, no te he contado la última. Están todos comentando. ¿Conoce a un tal Sergio Queiroz? Sergio. ¿Queiroz? ¿Cómo es él? Alto, fuerte, conversador. Ah, sí. Ahora le recuerdo, a veces él hace diálogos en mi sala. Pues ese, todo el mundo dice que él tiene una aventura con Soraya Barreto. ¡Qué horror! ¿Y su dirigente qué dice? Hablé con él en particular, pero rehúsa tomar cualquier decisión anticipada. Dice que primeramente es preciso orar y confiar en los amigos espirituales. Y que si fuera necesario, hablará en particular y de forma absolutamente discreta con los envueltos en este caso. Me pidió silencio y yo solo se lo estoy contando a usted, que es la persona que más aprecio aquí dentro. Pero no creo que sea esa la mejor solución. Ellos deberían apartar a esos dos del trabajo. ¿Dónde se ha visto? ¡Qué poca vergüenza! Otros también comentaban. Dicen que Marcia Buenaventura, aquella coordinadora del atendimiento fraterno, está teniendo problemas. ¿Cuáles? Parece que el marido entró en una secta fanática y le está prohibiendo venir al centro. Ella que era tan segura, que no admitía conversaciones en el corredor, siempre celosa con el silencio y el respeto. Ah. Incluso esto es bueno. Esas personas tan eficientes, en el fondo son repetitivas. Quiero ver, ¿qué es lo que va a hacer ella ahora? Mejor aún, quiero ver quién va a sustituirla. Bien hago yo, que no asumo ninguna tarea, no me estreso, no tengo que preocuparme con nada y no incomodo a mis familiares. Sirviendo en el centro, lo que haces es crear desarmonía en casa. Es mejor incluso no responsabilizarse con ningún servicio voluntario. Otra cosa que están comentando, continuó la lengua afilada, es sobre ciertos cambios en las actividades mediúmnicas y doctrinarias. Pienso que Castro e Israel ya están desfasados, precisamos de ideas nuevas, de sangre nueva. El personal permanece en esa apatía, no se mueven. Queremos nuevos estudios científicos, la ciencia debe ser, en mi opinión, exaltada, en definitiva caminamos hacia el futuro. Necesitamos mentes eruditas, de personas intelectuales para dirigir nuestra institución. Los comentarios se realizaban indiscriminadamente. Elvira se divertía en la casa espírita y ésta, poco a poco era tomada por la maledicencia. Los amigos espirituales, previendo lo peor, promovieron conversaciones edificantes en el plano espiritual, aprovechando el desdoblamiento, con ocasión del sueño, de Soraya y Sergio. Delante de una respetable entidad los dos se sentían avergonzados. El espíritu amigo, no obstante, comprendiéndolos intensamente, inició la orientación. Queridísimos hermanos, comprendemos que en la tierra tenemos que enfrentar dificultades y problemas, dolores y angustias. Sin embargo, no nos faltan los momentos de alegrías y aprendizaje que significan bendiciones en el camino. Ustedes son felices por poder compartir las tareas de una respetable casa espírita. Pasaron por los cursos de conocimientos básicos y, por eso, no desconocen el proceso de obsesión. Por no vigilar los propios sentimientos están siendo víctimas de graves adversarios espirituales. Pero aún no ha pasado nada, dijo Sergio. Es por eso que estamos dialogando a tiempo, solicitándoles a ustedes que eviten a toda costa dejarse influenciar. Ambos traen compromisos serios en el área del matrimonio y van a perderse por rendirse a los instintos desequilibrados. La unión matrimonial representa un avance para la humanidad, más allá de ser, en la gran mayoría, el resultado de una programación realizada en la vida del infinito. Al entregarse a la delincuencia de las fuerzas sexuales, se comprometerán mucho espiritualmente, y ustedes conocen la doctrina espírita que nos esclarece bien al respecto. Además de eso, están siendo estimulados por adversarios, que los están examinando con el fin de alcanzar nuestra casa espírita. Por eso, amigos míos, pensando en la felicidad de ustedes, atiendan a las lecciones evangélicas, digan no al adulterio. Soraya, hija mía, valore a su esposo. Sergio, hijo mío, practique la fidelidad junto al ángel que el Señor le concedió en la condición de esposa.
Si desean vencer en el camino, conviene luchar contra las malas tendencias. Cuenten con nuestro apoyo, búsquenos a través de la oración. Acuérdense de que todos seremos responsables por el mal que podríamos evitar y no evitamos. Retornen, ahora, en la certeza de que Dios está siempre con nosotros. Por la mañana, Sergio Queiroz despertó acordándose parcialmente de la advertencia. Los adversarios no le daban treguas, examinaban sus tendencias, fascinándolo día a día, situándolo así en un largo periodo de prueba. En la semana siguiente, cuando el grupo hacía una confraternización, dejándose vencer por la influencia de los adversarios, Soraya y Queiroz se declaran uno al otro, decidiendo, en aquel momento, huir juntos hacia la verdadera aventura, perdiéndose completamente en el camino, abandonando las tareas espíritas y comprometiéndose mucho espiritualmente. Y, como no fueron ni un poco cuidadosos en los comentarios, ciertas criaturas poco caritativas los oyeron y, tras la salida de los compañeros moralmente enfermos, la noticia se expandió cual relámpago destructor. Durante días, una onda de intriga y reclamaciones invadió la casa, varios departamentos presentaban problemas y la intolerancia se practicaba entre muchos dirigentes. Los amigos espirituales, entendiendo que era el momento correcto para actuar, se preparaban para interferir en lo posible. Los departamentos doctrinarios tenían fallos significativos. El atendimiento fraterno, por ejemplo, sin la presencia organizadora de Marcia Buenaventura, proseguía de manera muy deficiente. Otros cooperadores dedicados hacían lo posible para acoger, con la misma competencia, a los que llegaban por primera vez a la institución o a aquellos deseosos de una palabra amiga, seguida de la orientación espiritual. No faltaban, no obstante, los invigilantes perturbando el servicio. Sedientos de cargo, disputaban la organización de las entrevistas como representantes del orgullo en una empresa del mundo. Olvidaron que los candidatos a dirigir el trabajo del bien deben, primeramente, esforzarse en gobernarse a sí mismos. Castro comenzaba a preocuparse. Para él, el trabajo de las entrevistas era muy importante porque representa las bienvenidas de la casa espírita a los que llegan, deseosos de conocer el espiritismo o necesitados de orientación espiritual. Todos los días recibía reclamaciones y notaba la fascinación instalada en ciertos grupos mediúmnicos. El caso María Sousa le atormentaba la conciencia, además de las perturbaciones generadas por Sergio y Soraya. Ezreal igualmente recibía decenas de quejas acerca de los grupos y de los trabajadores en desequilibrio. Sumergido en profundas reflexiones, bajo inspiración superior, decidió que se precisaban decisiones urgentes con el fin de esclarecer a los compañeros en jornada. Para eso, aplicaría un estudio exaltando, en el centro, lo que es una casa espírita, sus valores, objetivos y finalidades, además de la pureza doctrinaria, así como las funciones de los trabajadores, recordando los preceptos del hombre de bien. Entre mensajes y críticas. En el mundo de los espíritus, el trabajo de auxilio a los compañeros que estaban en el campo de las pruebas era bastante intenso. Las entidades amigas iniciaron el proceso de divulgación de mensajes edificantes a través de la mediumnidad. Trabajadores espirituales dedicados envolvieron de manera dulce y tierna a varios médiums, efectuando el sublime intercambio entre las dos realidades de la vida. Se difundieron centenas de mensajes, resaltando la necesidad de más trabajo, discreción, celo por la doctrina espírita y tolerancia entre los cooperadores del amor. Los médiums captaban las informaciones espirituales, cada cual con sus capacidades medianímicas, vistiendo las ideas de los benefactores con el propio material mental, pero manteniéndose fieles al fondo de las informaciones superiores. Todos los grupos recibieron la visita fraterna de las entidades amigas que los estimulaban y alertaban delicadamente respecto a la necesidad de entender la casa espírita como verdadero templo, donde el trabajo, la tolerancia y la fraternidad precisan ser puestos en evidencia. A medida que los mensajes iban siendo recibidos, evaluados con rigor y divulgados, el ambiente del centro comenzaba a cambiar lentamente. Sobre todo, Israel, que se dedicaba a la organización del valioso estudio doctrinario, era envuelto por los adversarios del bien. Aunque sus actividades dignas, respetuosas y fervorosas en los ideales espíritas le concedían una notable protección espiritual, los
adversarios de la bondad, con el objetivo de atormentarlo y detener la organización de la reunión de estudios alertadores, envolvieron a los frecuentadores invigilantes, hiriéndoles el alma de esta forma. Israel, no necesitamos de tanto estudio. Usted ya está viejo y su método desfasado, necesitamos capacidades nuevas. ¿Por qué no jubila sus ideas antiguas? Ofrezca una oportunidad a los que están llegando. Su época ya pasó. Vaya, haga sus viajes, sus charlas repetitivas y deje el cargo a aquellos que presentan mayor competencia. Durante todos estos años usted reinó en esta casa, ahora es mejor que usted descanse. El responsable de las actividades doctrinarias sintió latir el corazón más deprisa, pero se mantuvo firme, pidiendo a Dios le ayudase a tolerar y esclarecer cuán importante es la continuidad de los estudios espíritas para la manutención de la casa y de la causa. Entretanto, los enemigos del bien intentaban de todo, inclusive contra su propia vida, en lo que fueron, naturalmente, impedidos por los bienhechores. Cierta noche, cuando las horas avanzaban para la madrugada, los espíritus del Señor convocaron una importante asamblea, reclutando a los cooperadores encarnados de cada departamento de la casa, incluyendo las obras asistenciales, con el objetivo de apoyarlos. Reunidos los representantes de los trabajos de Cristo, acompañados de los tutores espirituales responsables de las respectivas tareas, el mentor los cumplimentó de esta manera. Queridos amigos y hermanos, en este delicado momento es necesario que nos pongamos en guardia. Los encarnados están siendo examinados y precisan estar alerta en las tareas edificantes. Primeramente, continuó el mentor, es necesario recordar que nuestra casa espírita fue edificada por dedicados idealistas con el objetivo de vivir y divulgar las enseñanzas de la doctrina espírita, reviviendo el mensaje cristiano. No desconocemos las dificultades, no ignoramos los problemas. Confiamos en la protección espiritual, que brota de lo más alto como lluvia luminosa, inspirando y amparando a todos los que trabajan con sinceridad en la siembra del Señor. Entretanto, si somos representantes del espiritismo, no podemos dejar de valorar la pureza doctrinaria, colocándonos a disposición para estudiar e irradiar las verdades codificadas por Allan Kardec. En este grave momento, prosiguió el orientador iluminado, por el cual pasa nuestra casa, los adversarios se han valido de las imperfecciones humanas para sembrar la discordia, implantar la competición entre los cooperadores invigilantes, intrigar con la vanidad, irritar los corazones, desanimando las realizaciones cristianas. De esa forma, hermanos míos, somos todos responsables de la continuidad del emprendimiento redentor. Y, si disponemos de mayores esclarecimientos, tenemos el deber de demostrarlo más. Así, evitemos a toda costa desarrollar las intrigas destructoras, la maledicencia, las disputas, etc. Todos somos importantes y necesarios en las funciones que abrazamos. Acordémonos de Cristo. Aquel que quisiera ser el mayor, sea el menor y el servidor de todos. Aprovecharemos este encuentro de estudios, promovido por la dirección de la doctrina bajo nuestra inspiración, para envolver cuanto pudiéramos a los expositores durante todo el trabajo, iluminándoles la conciencia, esclareciendo sus ideas, ayudándolos en la organización del pensamiento, con el fin de que las palabras orientadoras puedan llegar a los corazones de la manera más clara posible, haciendo que sea exaltado el compromiso con la discreción, la tolerancia, el celo por la doctrina espírita y la fraternidad entre los trabajadores y frecuentadores. En este momento, el instructor hizo una pequeña pausa, como si estuviese organizando las ideas, cuando uno de los cooperadores encarnados le preguntó: al final, ¿por qué está siendo perseguida nuestra casa? ¿Por qué estamos siendo tan atacados de esta forma? ¿Quieren, los enemigos del amor, destruir a alguien en particular? No, esclareció el espíritu amigo, los adversarios son enemigos gratuitos de la casa y desean destruir la obra de Jesús en el planeta. Entretanto, los trabajadores imprudentes cooperan para aumentar el problema, en la medida que ofrecen brechas en el camino. Todo eso es, en cierta forma, comprensible, una vez que son compañeros en aprendizaje rumbo a la propia perfección. Mientras tanto, los obsesores deben ser contenidos y educados amorosamente. El Evangelio de Jesús es esencialmente educativo y es una pena que sea olvidado algunas
veces, y cuando eso ocurre, los amigos encarnados entran en sintonía con los adversarios, tornándose sus representantes en la tierra. No obstante, aquellos que permanecieran firmes, valorando por el propio ejemplo el mensaje cristiano, nos permitirán el auxilio en la proporción directa del trabajo en el campo del bien, contribuyendo para la modificación de los enemigos, haciendo que el equilibrio retorne naturalmente. Del mal siempre se puede extraer el bien, y lo que se conseguirá extraer de esta situación son las pruebas para todos los estudiantes del espiritismo en la gran escuela en que se convierte el centro espírita. Por eso, amigos míos, perseveremos. Una pléyade de entidades celestes garantizará nuestra protección desde que practiquemos las verdades reveladas por Jesús. Así, valoremos las buenas actitudes, estudiemos y vivamos siempre el mensaje evangélico, evitando con eso las infiltraciones indeseadas. Siendo la casa espírita un templo de trabajo y amor, es importante defenderla de la penetración de las tinieblas en el campo de nuestro ideal. Procuremos seguir con confianza, en la certeza de que el Señor nos bendice. Al final de la explicación, Castro e Israel se presentaron para solicitar del benefactor, una vez más, orientación en la continuidad de los trabajos. El presidente de la institución se aproximó al dirigente espiritual con lágrimas en los ojos, rogando, segundos después, este pedido de ayuda. Querido amigo, venimos recibiendo tu ayuda desde hace años y, de hecho, nos sentimos felices y honrados por la oportunidad de servicio. Entretanto, mi alma está sufriendo. No sé si esta vez voy a aguantar más. Mi corazón está cansado. He soportado intolerancia y desequilibrios. Por más que se hable, solicitando vivir las enseñanzas de Cristo, las criaturas permanecen reticentes, deseosas en ser el ejemplo de la irritación y de la incomprensión. He hecho tanto en esta casa. Pero, ahora, amigo, confieso estar agotado, no aguanto más tantas reclamaciones, nuestra organización ha demostrado ser ineficaz para ejecutar las tareas más simples. Los trabajadores presentan dificultades para los trabajos de rutina. Durante años milité firme, pero hoy la labor exige mucho de mí y, frente a tantos problemas, he pensado en desistir. ¿Quién sabe, puede que ya esté viejo? Tal vez sea la hora de jubilarme, de ofrecer el lugar a otro, librándome de las perturbaciones. Oiga, amigo querido, clamó el presidente, dígame, si puede, ¿cuál debe ser mi actitud? El benefactor amoroso se aproximó un poco más a Castro, acogiéndolo tiernamente junto a su pecho, hablándole de esta manera. Tu postura, Castro, deberá ser siempre la del hombre de bien. Quien se dispone a seguir a Jesús debe estar consciente de los caminos pedregosos, de la cruz que carga y, al final de la vida terrena, estar preparado para el sublime sacrificio del Gólgota. Cristo tampoco estuvo libre de la hora de las tinieblas a que se refiere el Evangelio, enseñándonos que es preciso soportarla para que la obra no se pierda. Los adversarios son igualmente nuestros hermanos en humanidad, permaneciendo, simplemente, engañados en cuanto al camino de las verdades eternas. Compréndelos tanto como puedas. Son almas sufrientes, guardan angustias y dramas terribles, quieren liberarse de los errores, mas no tienen coraje. Traen la conciencia profundamente comprometida ante las leyes universales y tendrán que enfrentar la inexorable ley de la reparación. Y si quieres saber, tú mismo ya fuiste parte de las huestes infernales. ¿Quién de nosotros, peregrinando por los caminos de la ignorancia, no contribuimos para impedir el progreso? Ahora, que ya caminamos un poco más, es menester comprender a aquellos que están en la oscuridad, haciendo nuestra parte para retribuir a la ley divina la misma misericordia de que un día disfrutamos. Para alcanzar el Edén de la felicidad plena, es preciso sabernos comprender y tolerar, ayudándonos mutuamente. El obsesor de hoy será el trabajador del mañana y, en un futuro que depende de cada uno de nosotros, el ángel, mensajero del Señor. Todos formamos parte del rebaño de Jesús y ningún alma deberá perderse. Tú, amigo mío, te estás dirigiendo para el sublime sacrificio del Calvario, y las tinieblas, naturalmente, te están probando. ¿Fracasará ahora? ¿Renunciarás al trabajo? ¿Harás como Simón Pedro? ¿Negarás a Jesús en el momento más importante? ¿Abandonarás a los hermanos en jornada a la propia suerte? ¿Para dónde fue tu ideal?
Deja que te traspasen los clavos de la maledicencia y soporta las injurias, las maldades, pues estos sufrimientos morales aún son necesarios para tu crecimiento espiritual. Muchos de los excursionistas en aprendizaje por la tierra pasan por pruebas semejantes debido a necesidades evolutivas y no alcanzaron, aún, la capacidad de sufrir y vivir por la felicidad del otro, apagándose completamente. Si crees haber hecho mucho por esta casa, de hecho no entendiste el idealismo espírita. Si presentas fatiga, busca el agua viva del Evangelio, refrescándote en el oasis de las enseñanzas de Jesús, frente al desierto de tus sufrimientos. Ya vencimos muchos problemas juntos, nunca te negamos amparo. Ahora, cuando precisamos contar con tu colaboración, en un momento extremo en que la lucidez y el ejemplo cristiano precisan caminar unidos, ¿piensas en desistir? Recuerda, nadie alcanza ascensión espiritual, sin vencerse a sí mismo y sin dar la vida por el semejante. Bien sabemos de tus limitaciones, más te solicitamos, ya que eres el representante de esta casa en el ambiente físico, la comprensión de los hermanos en desequilibrio como nosotros los comprendemos. Tu presencia diligente, prosiguiendo en el ideal de los fundadores de este núcleo, nos ha posibilitado la continuidad de la obra. Por eso, soporta con coraje y ofrece tu trabajo como sacrificio útil a aquellos que, como todos nosotros, están necesitados de una casa bien organizada en el campo administrativo y, sobre todo, en el campo doctrinario y asistencial, manteniendo encendida, a toda costa, la luz de la verdad, haciendo triunfar en este templo y en los corazones humanos la llama del Evangelio. Acuérdate de todas las criaturas atendidas por este centro, las gestantes carentes, los caminantes, las entrevistas, los diálogos, las vibraciones, etc. Una enorme gama de almas encarnadas y desencarnadas recibiendo el concurso cariñoso de Cristo, a través de las criaturas de buena voluntad. Por toda esa actividad, precisamos continuar trabajando sin desánimo y tú, así como todos nosotros, encarnados y desencarnados, formamos parte de todo este engranaje movido por la misericordia divina. No desconocemos los peligros que corremos, sabemos que eres portador del libre albedrío. Si abandonaras tus realizaciones ahora, hablaremos como los espíritus de lo más alto dijeron a Kardec. Si desistieras de la jornada, otro te sustituirá, pues los designios de Dios no reposan en la cabeza de un único hombre. Pero esto, para ti, será la piedra del coronamiento moral del trabajo, hecho por la satisfacción de vencer en la lucha con honestidad y dignidad, con las armas del Evangelio Redentor, el cual apunta hacia la tolerancia, la comprensión, la educación, la no violencia y siempre la fraternidad. Acuérdate de los días difíciles por los cuales pasaron los fundadores de este hospital escuela, de las horas ofrecidas a favor de la obra, de las renuncias al ocio, de las persecuciones espirituales que sufrieron, de los innumerables testimonios, de los trabajos en la vanguardia mostrando a los hermanos menores el camino de salvación. Ellos también tuvieron el alma herida, fueron víctimas de la maledicencia y tú sabes cuál es la posición espiritual ocupada por ellos hoy. Además, continuó el portavoz de la beneficencia, nosotros te alertaremos respecto a que esta no es una invasión común, igualmente prevenimos sobre los sufrimientos por los cuales deberías pasar. Por tanto, hermano mío, oye la voz que viene de lo alto, solicitándonos a todos el sacrificio íntimo en beneficio del semejante, continúa confiando en la certeza de que, cuando vuelvas a nuestra esfera, tendrás la conciencia tranquila por un trabajo bien cumplido. Continuaremos a tu lado inspirándote ideas correctas para que no te falte la palabra consoladora y esclarecedora. Acuérdate, con todo, que los adversarios del bien solo se infiltran en nuestra casa cuando encuentran brechas en los trabajadores encarnados invigilantes, observando las dificultades humanas y que, para vencer este proceso, bastará sintonizar con esferas mayores. Comprendemos la complejidad del caso, sabemos que tu corazón, a veces, es herido por las incomprensiones, pero recuerda, cuanto mayor es el sacrificio, mayores son los méritos. Ante esto, levanta la frente, confía en Dios, sé un hombre de bien y continúa luchando por la caridad de manera intrépida, pues todo pasa y solo el bien permanece. Para vencer en esta lucha, será preciso esclarecer a los encarnados acerca de la responsabilidad del trabajo en la siembra espírita, de la importancia de sintonías superiores y evitar esparcir el virus perverso y destructivo de las intrigas, previniendo, con la vivencia del Evangelio, las terribles infiltraciones. Castro lloraba sensibilizado.
Aquellas palabras firmes y cariñosas lo despertaron para la tarea, llenándolo de ánimo y confianza. Consideró que la función desempeñada por él era necesaria. Y, reconociéndose como pequeño siervo, administrando un tesoro que pertenece a Jesús, dejó de lado la autopiedad y se decidió a continuar caminando confiante en la providencia divina. Israel, amigo mío, dijo la entidad abrazando al respectivo trabajador, ¿cómo estás enfrentando estas dificultades? El representante de las actividades doctrinarias, emocionado y melancólico, respondió. Buen amigo, bien sabemos de tu dedicación y cuánto nos has soportado, bien sabemos cómo nos han salvado tus inspiraciones de los envolvimientos y ataques de las sombras. Los mensajes espirituales enviados desde este plano nos han consolado, aumentando nuestra confianza y permitiéndonos continuar la tarea amparados por tu presencia, organizando a la pléyade de espíritus trabajadores del Señor. Con todo, esta vez nuestro corazón está un poco más carente de ayuda y nuestras almas, de hecho, pierden un poco el equilibrio. Viendo cómo nuestra casa, que fue edificada con tanto cariño y dedicación, está siendo invadida por las tinieblas, quedamos conturbados. También confieso que, delante de tantos problemas, no sé, a veces, cómo actuar. Vinimos a buscar, junto a tu corazón generoso, el amparo que nos permitirá proseguir un poco más animados. Las olas de modismos instaladas en nuestra casa me vienen causando tormentos profundos. Estoy preocupado pensando que, si no tenemos cuidado con la pureza doctrinaria, nos podremos perder en las olas de novedades que surgen en todo momento. He aquí que te solicitamos la caridad de orientarnos, con el fin de que, apoyados en tus palabras, podamos proseguir fortalecidos. Israel, dijo el benefactor, no te dejes abatir por este momento, pues el plan de los adversarios es exactamente ese, desestimular a los responsables, cansarlos a través de los problemas, irritarlos, para después, cuando salen de la sintonía superior, alcanzada por el trabajo alegre, por la claridad de los propósitos y por la caridad pura, apartarlos de las tareas definitivamente. Si el desánimo te visita, serás puerta abierta a los perseguidores. Continúa cuidando de nuestra obra, Israel. Es preciso permanecer firmes en la pureza doctrinaria, caminando, cuanto sea posible, para que las orientaciones kardecianas no se pierdan en el camino. Entretanto, si el celo doctrinario es importante, debemos evitar, a toda costa, la intolerancia, los juzgamientos precipitados, limitándonos a dar demostraciones seguras de las orientaciones kardecianas. Ante los modismos que se agitan, cuales olas destructivas, es preciso que nos revistamos de íntima paciencia, acompañada de autoridad moral en el campo de las orientaciones. Evita, continuó el orientador, por encima de cualquier cosa, las irritaciones, los conflictos provenientes de estos procesos, con el fin de que la obra pueda sobrevivir. La pureza doctrinaria no debe ser encarada como una herramienta productora de la discordia. Es, ante todo, capacidad normativa, reguladora de las tareas que se desarrollan en nombre de la doctrina espírita, conjunto de principios, santo además para ser alterado por mentes invigilantes y distantes de los estudios doctrinarios seguros. Las enseñanzas de Allan Kardec son para nosotros, el agua viva que mata la sed de los conocimientos filosóficos, científicos y religiosos acerca de las cuestiones fundamentales de la existencia humana y que nos conducen hacia la transformación moral. Frente a esto, si se levantaran algunos grupos amenazando con el abandono de la casa, no temas. En cierta forma, es probable que eso ocurra, pues muchos trabajadores habrán de dejarse dominar por las mentes perversas de los subalternos de Julio César. Así, procura actuar con fraternidad, simplicidad y firmeza en la defensa de nuestra doctrina, tolerando y evitando, cuanto sea posible, que estas modas se instalen entre nosotros. Recuerda, tú eres el representante del aspecto doctrinario en nuestra casa, es natural que esperemos de ti raciocinio claro desprovisto de personalismo, libre del sentimiento orgulloso que impone opiniones sin bases fundamentales o que interpreta las orientaciones de Kardec para defender puntos de vista personales, mirando a la manipulación de los hechos o acontecimientos en su propio beneficio. La verdad debe permanecer siempre. La doctrina espírita, representando el corazón de la institución, debe palpitar libre de cualquier impedimento, conduciendo a las almas a la libertad a través de las realidades eternas. Por eso, es justo que esperemos de ti firmeza y no intransigencia, lucidez y no fanatismo,
tacto fraterno y no autoritarismo, estudio y no acomodación, firmeza de las intenciones y no anarquía doctrinaria, defendiendo con el propio ejemplo los principios sagrados de la tercera revelación. En esta tarea, no temas la reacción de los trabajadores, pues estamos contigo. Igualmente te prevenimos con respecto a los perseguidores espirituales y de los tormentos por los que habrás de pasar, testimoniando el Evangelio. Las orientaciones que fraternalmente pasamos para Castro, igualmente te sirven. Líbrate rápidamente del desánimo que te ronda, con el fin de que los adversarios de la bondad no encuentren en ti canal para la actuación inferior. Ocupa la mente, trabaja con coraje en el material referente a la reunión de los estudios, esclareciendo con bondad a los necesitados. Continuamos confiando a ti la tarea de conducir el departamento doctrinario, por eso, prepárate, también, para la sublime prueba del Calvario, soportando a los agresores que te hacen recorrer una vía sacra de insultos, teniendo la certeza de que Dios está con nosotros. Acuérdate, Israel, prosiguió el mentor, pureza doctrinaria y tolerancia siempre. Aunque no seas comprendido por todos, prosigue fervoroso y actúa con los pensamientos puestos en Jesús y Kardec. Sigue adelante, en la certeza de que te estaremos sustentando. María Sousa, continuó el coordinador del bien, está promoviendo un pequeño movimiento que, en breve, habrá de multiplicarse considerablemente bajo las orientaciones de las tinieblas. No obstante, limítate a comprender las mentes enfermas y a esclarecerlas de manera respetuosa y basada profundamente en Kardec. Estaremos contigo todo el tiempo que dediques al trabajo espírita, por eso cuenta con nosotros, porque depositamos nuestras esperanzas en tus propósitos siempre firmes en levantar la bandera, donde quiera que sea, de la pureza doctrinaria. Terminada la orientación, el mentor abrazó cariñosamente a los representantes directos del centro espírita, a continuación, hizo una oración fervorosa que los llevó a las lágrimas, al mismo tiempo que fortalecían los sentimientos en Jesús y se renovaban fluídica y mentalmente para la continuidad de la tarea. Cuando despertaron en el cuerpo, se sentían, de hecho, renovados. Aunque no guardasen en la memoria física las informaciones detalladas, traían el corazón repleto de coraje y deseo de continuar sirviendo. El equipo espiritual, no obstante, trabajaba sin descanso. Los mensajes espirituales continuaban transmitiéndose con intensidad. Redactores espirituales, comprometidos con el ideal, interpretaban los pensamientos de las entidades sublimes tutoras de aquella casa, retransmitiendo posteriormente a los médiums en sintonía con los planos superiores, palabras que incentivaban al trabajo en las que se solicitaban vigilancia, oración, reforma íntima, tolerancia y discreción en las actividades espíritas, con el fin de ayudarlos a vencer, gracias a la renovación mental, las influencias negativas. Fascinación. Mientras tanto, María Sousa, la médium curadora, ya había organizado un considerable movimiento. Llamando a compañeros para una conversación íntima, con el objetivo de convencerlos sobre sus propósitos. Los adversarios se le mostraban en sueños con propuestas extravagantes, le prometían distinción, publicidad, aparición en los medios de comunicación y le garantizaban verdaderos prodigios con sus facultades curativas. Una vez recibidas estas orientaciones falsas, del plano espiritual inferior, pero tomadas como verídicas por la propia médium, ella pasaba ahora a planear cómo se concretaban las orientaciones recibidas. En una pequeña reunión, llevada a cabo en la residencia de uno de los compañeros igualmente fascinados, trazaron directrices, oyeron a los mentores a través de la psicofonía y decidieron conversar con los responsables del centro, a fin de convencerles para que autorizasen las actividades quirúrgico-mediúmnicas de María Sousa. Castro e Israel, informados más tarde, aceptaron la invitación, dedicando toda la atención y fraternidad posibles. El día señalado, acudieron los responsables de la casa, la médium curadora y un pequeño grupo, representando las cerca de 30 personas partícipes de las ideas de la intérprete fanática. Minutos antes del inicio de la conversación, Elvira, la sustituta eventual de Julio César, se presentó envolviendo de manera intensa la mente de la medianera. Castro sugirió que se hiciera una oración antes del inicio de las actividades, con el fin de buscar comunión con los benefactores de la vida mayor. Cuando el respetable presidente pronunció las primeras palabras, llenas de emoción sincera, he aquí que el mentor de la
Institución se presentó colocándose al lado de los representantes de la casa, dando así una demostración amorosa de la promesa que les hizo sobre el concurso superior. El benefactor, acompañado de abnegados trabajadores espirituales, se hicieron visibles para las entidades infelices, demostrándoles que la actuación inferior estaba dentro de ciertos límites. Cuando Elvira vio a los espíritus superiores, mirándola gravemente, y viendo una pequeña parcela de sus capacidades espirituales, representadas por la intensa luz que partía de ellos, pensó en desistir. Pero acordándose de las amenazas de Julio César, anuló instantáneamente los propósitos de frustrar la misión y se puso junto a la médium, prosiguiendo así con el plan destructor. Los responsables del centro dieron, respetuosamente, el turno de la palabra a María Sousa, quien inició la conversación de esta forma. Estoy aquí para hacer algunas solicitudes. Ustedes no desconocen mi producción mediúmnica y las orientaciones de mis mentores sobre la utilización de mis facultades. Según afirman mis guías, yo tengo una gran misión que ejecutar en este centro y pido que ustedes me permitan trabajar en esta casa con la cirugía espiritual. Ya estamos organizándonos y creemos que quedaríamos bien instalados en la sala Allan Kardec. Es un espacio adecuado y según informaciones de mis superiores, más adelante recibiré mensajes y recetas del propio codificador. Ya tenemos compañeros dispuestos, inclusive financieramente, para hacer anuncios en revistas concertados a respecto de los grandiosos trabajos que se van a iniciar en este centro. Nuestra institución crecerá considerablemente bajo las orientaciones de estos nuevos mentores. Piensen en el público, en la cantidad de personas beneficiadas, en las grandes campañas promovidas por nosotros. En poco tiempo, según afirman mis tutores espirituales, estaremos en la televisión y ahí, ya puedo ver, investigadores americanos, alemanes, rusos etc., deseando estudiar mis facultades, además del reconocimiento público y títulos de ciudadana de esta o aquella ciudad. Claro está que, todo eso, personalmente, lo reverteré para la doctrina espírita y edificaremos hospitales, guarderías y orfanatos. Castro interrumpió respetuosamente la palabra de la médium alucinada y comentó con lucidez. Hermana mía, entendemos sus propósitos y creemos que esté deseosa de contribuir con la obra del bien, pero, deseamos ofrecerle un tiempo mayor de experiencia de la mediumnidad, a fin de que pueda estructurarse en el campo doctrinario, conocer mejor su facultad y analizar los fenómenos con rigor. De forma que, antes de pensar en el gran público, ¿qué tal si, durante algún tiempo, de forma reservada con algunos enfermos y bajo la segura orientación doctrinaria, nos dedicásemos a catalogar las enfermedades, comprobar si la acción fluídica produce realmente efecto y también dialogar serenamente con sus guías, para verificar sus orientaciones? De esta forma, continuó el presidente, usted tendrá la oportunidad de, a lo largo tiempo, formarse en un trabajo discreto y sin pretensión. En ese momento, Elvira envolvió a la médium, haciéndola responder. De esta manera. ¿Pero qué es eso? Usted tiene miedo de que yo sea considerada más importante que su persona. ¿No sabe que traigo grandes compromisos para realizar y que esta casa podrá ser ampliada como nunca imaginamos antes? Israel, en un deseo verdadero de orientar, no se contuvo e interrumpió a la expositora vanidosa con estas lúcidas orientaciones. Amiga mía, parece que usted está más interesada en la notoriedad que en la propia doctrina espírita, cuya finalidad es promover la transformación moral de las criaturas humanas. El objetivo principal del espiritismo no es curar cuerpos y sí almas. Podremos, ciertamente, aprovechar los recursos fluídicos que Dios nos concede, en beneficio de los enfermos, y no le faltará oportunidad para eso. Tendrá toda nuestra atención y dedicación, sin embargo, pensamos que será mejor formar un poco más sus capacidades medianímicas por medio del estudio doctrinario y del ejercicio paciente y discreto a lo largo de los años. Usted desconoce los inconvenientes de la fama, cómo pueden envolver los adversarios espirituales a aquellos que se destacan y, si no estuviera preparada para soportarlos, podrá ser su caída. ¿Por qué no se forma primero, trabajando anónima y discretamente algunos años? No le estamos negando la oportunidad de servicio en esta área, sino que la estamos alertándole en cuanto a la responsabilidad y a la necesidad de averiguar hasta dónde sus capacidades magnéticas pueden beneficiar a las personas.
Y sin contar, continuó Israel inspirado, que usted podría ser acusada de practicar ilegalmente la medicina al desear cortar cuerpos. ¿Ya pensó en eso? Así, trabajando discretamente, podrá ver sus potencialidades y granjear, con el trabajo verdadero y cristiano, la simpatía de los buenos espíritus. Acuérdese de que los médiums respetables de nuestro movimiento, y que hoy se destacan por los trabajos de verdadera beneficencia, trabajaron en silencio durante años, permaneciendo en el anonimato hasta que estuvieron maduros para asumir tareas mayores. La fama, hermana mía, ha apartado a muchas almas del camino recto. Usted desconoce los inconvenientes que la notoriedad trae. Guarda la idea de que ser médium es sinónimo de privilegios espirituales. La mediumnidad bien equilibrada exige estudio asiduo y actuación sin pretensión. En verdad, cuando el médium dispone de tareas mayores, igualmente debe demostrar en la misma proporción las informaciones que recibe, aplicándolas primeramente a sí mismo. De esta manera, antes de alcanzar la búsqueda frenética de la fama, valiéndose de un recurso sagrado como es la mediumnidad, trabaje interiormente, a fin de que sus sentimientos sublimados la hagan merecedora de una asistencia espiritual superior y comprendiendo que, en el campo mediúmnico, discreción y humildad son cualidades esenciales para el éxito de la tarea. Y, además de eso, prosiguió Israel de manera calma y fraterna, no estamos interesados en ampliar nuestra casa, y tampoco deseamos que nuestro centro se llene de personas que solo buscan fenómenos. Tenemos la simple pretensión de hacer vibrar entre las paredes de esta institución las enseñanzas de Jesús y Kardec. Para nosotros, lo más importante es recibir fraternalmente a los que nos buscan, socorrerlos cuanto sea posible y ofrecer conocimiento doctrinario, despertando a las criaturas para la transformación moral. El resto es consecuencia de este proceso bien realizado. Así, nos preocupamos con los males morales de las criaturas, ofreciendo condiciones de que, con la ayuda del espiritismo, se procese en cada uno de nosotros una autocura bajo las bendiciones de Jesús. Nosotros aún le invitamos a continuar ejercitando sus capacidades espirituales a lo largo de los años, y nos comprometemos a acompañarla, orientándola, como hacemos con todos los médiums. Continúe trabajando pacientemente en las reuniones de fluidoterapia, haciendo con sencillez de intención lo que esté a su alcance y beneficia a las criaturas con sus mejores sentimientos. María Sousa, admirada, preguntó: ¿debo entender estas palabras como una negación a mis pedidos? Debe considerarlas, dijo Israel afectuosamente, como incentivo para un dedicado periodo de trabajo en beneficio del prójimo, a fin de que sus facultades se puedan perfeccionar por el ejercicio discreto y anónimo. Si acepta la propuesta de Castro, tendremos una gran alegría en organizar un pequeño grupo que le permita, durante algún tiempo, el ejercicio de sus capacidades curativas, a fin de que examinemos sus condiciones magnéticas, analizando las orientaciones de los espíritus que le asisten, oyendo respetuosamente cuáles son las orientaciones que desean para el trabajo con la mediumnidad. ¿Qué? Replicó María Sousa espantada. ¿Usted cree que yo voy a perder el tiempo con un grupo pequeño? Ya estoy dispuesta para el trabajo, mis guías me prepararon muy bien. Un espíritu médico, de nombre Dr. Julio César, se ofreció a conducirme por caminos rectos. Él ya me avisó de las dificultades. Además, cualquier casa espírita adoraría contar con alguien con mis capacidades espirituales, sé que me recibirían con los brazos abiertos. Usted está desperdiciando una extraordinaria oportunidad. En ese momento, Elvira envolvió a la médium con más intensidad, mientras los benefactores espirituales irradiaban sobre los presentes del centro lucidez y buen sentido. María Sousa, casi fuera de sí, continuaba argumentando. Si no puedo trabajar a mi manera, entonces me retiro de esta casa y me llevaré conmigo a muchas personas. Hermana mía, consideró Castro, no deseamos su ausencia, la casa precisa de todos nosotros, no nos tenga en la lista de sus enemigos. Es nuestro deber, como responsables de este centro, velar por la pureza de nuestra doctrina y el espiritismo posee objetivos bien definidos. Lo que usted nos está proponiendo es práctica ilegal de la medicina, aceptar sus propósitos es infringir las leyes humanas. Procure reflexionar en la hipótesis de estar envuelta por adversarios espirituales, con el fin de apartarla de este núcleo de amor. E imprimiendo en las palabras comprensión y ternura, prosiguió:
continúe con nosotros, todos deseamos trabajar y no deseamos títulos. Y si usted tiene realmente una gran tarea a desempeñar, ella aparecerá de forma natural. Era solo lo que faltaba, interrumpió la médium, ahora mis protectores son obsesores. Qué original, ¿no cree? Muy bien, mi decisión está tomada, voy a retirarme de esta casa hoy mismo. Espiritualmente, Elvira se reía maravillada. Los amigos espirituales, mientras tanto, procuraban emanar corrientes de fluidos amorosos junto a Castro e Israel, al mismo tiempo que los protegían de los enemigos del bien. Levantándose, María Sousa salió de la sala con pasos firmes sin despedirse de los respetables trabajadores encarnados, sintiéndose íntimamente insultada. Los acompañantes de la médium fanática también se retiraron dejándolos solos. Los nobles trabajadores, reflexivos y con la conciencia tranquila, conversaban entre sí. Israel, dijo Castro, es una pena que eso haya ocurrido. No se preocupe, amigo mío, sin duda hicimos lo mejor. Eso me hace pensar que nuestra casa está pasando por pruebas. Varios compañeros de trabajo atraviesan momentos difíciles, entre ellos Marcia Buenaventura, nuestra coordinadora del atendimiento fraterno. A propósito, continuó el responsable del área doctrinaria, estaba pensando en hacer una visita a nuestra hermana con el deseo de llevarle nuestro apoyo. Según me informaron, parece que el marido le ha prohibido continuar sus tareas porque dicen que él se entregó a una secta fanática. Sin duda, respondió Castro, la visitaremos él en momento oportuno.